Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y me encanta recibirte en tu programa Justicia para Todos. Tenemos un programa muy especial, vamos a platicar de temas penales, de prisión preventiva oficiosa y tenemos un especialista en la materia. Quédate con nosotros, por favor. Qué bueno que nos acompañas aquí en esta nueva edición de tu programa Justicia para Todos. En ausencia del titular, el abogado Héctor Becerra, soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y hoy de verdad me siento muy contento de tener como invitado al licenciado David González Camacho. Yo nunca he sido penalista, es un mundo interesante, apasionante, pero bueno, yo lo he visto siempre desde lejos, entonces realmente no conozco bien el tema, pero para eso lo tenemos a usted. Vamos a platicar de la prisión preventiva oficiosa. Aquí tras bambalinas estábamos con un adelanto y señalábamos que es propiamente una medida cautelar para nuestra audiencia. ¿Qué es una medida cautelar? Bueno, es una medida que se toma de inmediato por una cuestión de urgencia, pero que no constituye propiamente la forma en cómo se va a solucionar necesariamente el asunto. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque la prisión preventiva implica una privación inmediata de la libertad de la persona. Esto no significa que vaya finalmente a declarársele culpable, pero habrá de soportar todo el juicio privado de su libertad. Platíquenos de esto, compañero. Sí, se queda internado en un centro de readaptación. La medida cautelar genérica para todos los procesos, pues la Corte nos explicó que es una tutela anticipada. Aterrizada a la materia penal, las medidas cautelares tienen dos finalidades fundamentales. Asegurar la presencia de la persona imputada al proceso para que no se nos vaya, no se dé a la fuga, y garantizar la seguridad y la protección de la víctima. Porque a lo mejor la persona imputada puede decir, yo me comprometo a no darme a la fuga. Pues sí, pero implicas un riesgo para las víctimas. Entonces, para su protección, te tenemos que internar. Entonces, esa es la finalidad principal de las medidas cautelares en general aterrizadas al proceso penal. Ahora, la más lesiva, dicho así por la Corte Interamericana y por la propia Corte Mexicana, la más lesiva es la prisión preventiva. Como usted bien lo señaló, la persona imputada se queda retenida y todo su proceso debe de llevarlo en reclusión, a diferencia de otras personas que pueden llevar su proceso en libertad. ¿Qué pasa con la prisión preventiva? Como diría el maestro Gutiérrez y González, Ernesto Gutiérrez y González, él decía que había derecho administrativo a la mexicana, pues también tenemos nosotros nuestro derecho penal a la mexicana. Okay. Y entonces aquí inventaron, se establece la figura de la prisión preventiva y el Poder Legislativo la subdivide en dos tipos. Y entonces inventan la prisión preventiva oficiosa. Tenemos la prisión preventiva genérica, tradicional, que es la que tiene que solicitar el Ministerio Público al juez o a la jueza de control. No solo basta con solicitarla, sino que la tiene que justificar. Tiene que demostrarle a la autoridad judicial por qué es necesaria, por qué otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la presencia de la persona imputada al proceso y la protección de la víctima. Hasta ahí estamos bien. No hay tema, no le veo problema.
Creo que todos estamos relativamente de acuerdo. El problema viene, lo interesante aquí se pone, con la prisión preventiva oficiosa. Esta figura se crea y se establece en la propia Constitución, en el artículo 19 de nuestra Constitución. Se implementó con el sistema procesal penal acusatorio, por allá en 2008. Y dice la Constitución, en estos delitos que se consideran de alto impacto social, graves y de alto impacto social, en estos delitos se impondrá la prisión preventiva de manera oficiosa. La autoridad judicial impondrá esta medida cautelar de manera oficiosa. Es decir, no se necesita que nadie la pida, ni el Ministerio Público ni la víctima. No se necesita que haya un riesgo de fuga. No se necesita que la víctima esté en riesgo. Basta la simple acusación de que cometiste uno de los delitos previstos en este catálogo para que merezcas la prisión preventiva oficiosa. Y entonces todo tu proceso lo vas a tener que llevar recluido. Se supone que la figura tiene justificación justamente por el tema de que se le está acusando a una persona por la comisión de un delito de alto impacto, de gravedad, y de alguna manera pues, la sociedad, todos estamos interesados en que esas personas pues, sean castigadas, se aplique la ley. Se supone que la prisión preventiva oficiosa va respaldada de la acusación del Ministerio Público. Y esa acusación está sustentada en datos de prueba. Es decir, se supone que no es arbitrario. El Ministerio Público realizó investigaciones, recabó datos de prueba que demuestran la comisión de un hecho con apariencia de delito y la probable responsabilidad de esta persona. Se supone. Y aparte, se robustece con el auto de vinculación a proceso que emite la autoridad judicial. Entonces, la autoridad judicial, para emitir el auto de vinculación a proceso, debe de sostenerlo también en datos de prueba que la autoridad judicial considere suficientes. Entonces, no basta nada más la acusación. Se supone que hasta ahí todo está bien y todo tendría sentido. Pero bueno, eso es la teoría. Eso es en un mundo utópico donde no haya... El deber ser. El deber ser, donde no haya arbitrariedad. Lamentablemente, pues sí la hay. Hay mucha arbitrariedad, hay acusaciones falsas, datos de prueba falsos, hay tortura. Entonces, pues bueno, en ese contexto es aquí donde el tema se pone interesante. Un asunto de esta naturaleza llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Específicamente el caso de García Reyes contra México. Y la Corte Interamericana nos puso una regañada sabrosa. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana dijo, están utilizando la prisión preventiva como regla de trato genérico, cuando en realidad debe de ser una medida de carácter excepcional, por lo lesiva que es, por la desventaja en que se coloca a las personas. No es lo mismo que una persona lleve su proceso recluida a que la lleve en libertad. Y todo lo que implica estar en una prisión, en un centro de reclusión. Entonces, la Corte Interamericana pues, nos regaña y nos llama la atención porque nos dice que pues, la prisión preventiva debe de ser de carácter excepcional y únicamente, cuando otras medidas no sean suficientes. Ok. ¿Sí? Tenemos que ir a una pausa, está muy interesante, pero para que nuestra audiencia tenga más claridad, en el siguiente bloque yo le pediría que nos platicara en qué consisten los datos de prueba, si están vinculados con lo que en antaño se llamaban los famosos indicios, ¿sí? Y de alguna manera, ¿en qué podría consistir o qué constituiría un dato de prueba
que fuere suficiente para integrar esta presunción de la comisión del hecho presuntamente delictuoso que dé lugar a esta prisión preventiva, o el solo hecho de estar ubicado en el catálogo que establece la Constitución y la legislación penal. Entonces, acompáñanos al siguiente bloque, por favor, para esclarecer estos temas de este tema tan interesante, por favor. Muchas gracias por acompañarnos en este bloque de Justicia para Todos. Estamos platicando con el maestro David González, quien nos comenta precisamente de esta prisión preventiva oficiosa que se introduce a partir de la reforma constitucional que genera este proceso penal acusatorio. Comentábamos en el bloque anterior, ¿qué son los datos de prueba y cuándo se estima que son suficientes o basta con uno, tiene que ser más de uno, o en qué consisten estos datos de prueba que eventualmente van a soportar esta denuncia sobre un hecho de los que están catalogados como que ameritan prisión preventiva oficiosa? Sí, en general, como usted bien lo señaló, maestro, le podemos dar ese carácter de indicios, como se conocía anteriormente en el sistema anterior. Es decir, hay cierta laxidad, no hay tanto rigor. Sin embargo, sí debe de ser un cúmulo de datos de prueba. Uno es imposible. Debe de haber un conjunto de datos de prueba que todos aterricen a un mismo punto, es decir, la comisión de un delito. Ahora, ¿qué datos de prueba se pueden conseguir u ofrecer o recabar? No hay limitación. El sistema nuevo, la ley y el sistema nuevo da esa apertura. ¿Por qué? Porque uno de los principios generales del nuevo sistema es el esclarecimiento de los hechos. Entonces, se deja de tener ese rigor y hay más apertura. Pero sí debe de haber varios. Ahora, su valoración queda enteramente a voluntad y análisis de la autoridad judicial. La autoridad judicial debe de analizar todos estos datos de prueba para ver si tú logras convencer a la autoridad judicial de que realmente existe la comisión de un hecho con apariencia de delito. ¿Por qué? Porque la autoridad judicial es experta en derecho penal. Entonces, por eso la parte acusadora debe de recabar suficientes datos de prueba, presentárselos a la autoridad judicial para que la podamos convencer de que la persona imputada participó, se cometió ese hecho con carácter de delito, con apariencia de delito, y la persona imputada lo cometió o participó en su comisión. Entonces sí deben de ser bastantes. Pero tenemos esa apertura de que no hay un rigor tal cual. ¿Por qué? Porque también tenemos por ahí lo que conocemos como la prueba circunstancial, etcétera, ¿no? O sea, también es imposible, en algunos casos es imposible tener pruebas directas, ¿no? Pero sí basta con pruebas indirectas. Una vez que nosotros aportamos a la autoridad judicial esos datos de prueba, y la autoridad judicial considera que existe acreditada la comisión de un hecho con la apariencia de delito, entonces ahí es cuando la autoridad judicial dicta o emite más bien un auto de vinculación a proceso. Lo que a la postre significa la imposición de una medida cautelar a fuerza. Por ubicarse el hecho en el catálogo que se establece en la Constitución. No, en cualquier delito. Ok. En cualquier delito, todo auto de vinculación a proceso forzosamente conlleva la imposición de una medida cautelar. Ahora, si ese auto de vinculación a proceso es emitido por uno de los delitos previstos en el catálogo del artículo 19 constitucional, la medida cautelar que se va a dictar, que se va a imponer, a fuerza, es prisión preventiva. A ver, me llama la atención esta parte. Dice, si los hechos que se imputan no pertenecen al catálogo de los que hacen procedente la prisión preventiva oficiosa, aún así la autoridad judicial va a imponer una medida cautelar. Para nuestra audiencia, ¿esta medida cautelar en qué consistiría? Me imagino, sin ser penalista, en el hecho de que la persona no podría abandonar el lugar de donde se está llevando a cabo el juicio, por ejemplo. Claro. Sí. El artículo
si no mal recuerdo, 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos otorga un catálogo de diversas medidas cautelares. Entre ellas, la presentación periódica ante la autoridad judicial, lo que comúnmente conocemos como la firma. La persona imputada tiene que ir a firmar semanal, quincenal, mensualmente. De esa manera le demuestras a la autoridad judicial que no te has dado la fuga. Tenemos la prohibición de salir del país. Tenemos el resguardo domiciliario. Tenemos la prohibición de acercarte a determinado lugar, por decir, el domicilio de la víctima. Recordemos que la medida cautelar busca dos fines: asegurar la comparecencia de la persona imputada y proteger a la víctima también. Es importante. Entonces, todo auto de vinculación al proceso forzosamente va a implicar la imposición de una medida cautelar con esa finalidad. En el caso de que sea un auto de vinculación al proceso por uno de los delitos del artículo 19 constitucional, es prisión preventiva inevitable. O sea, no hay manera de que la puedas evitar. ¿Por qué? Porque la Constitución le impone esa obligación a la autoridad judicial. Y de hecho, no hay debate, no hay oportunidad de defensa. La persona imputada pudiera, en otro tipo de medidas cautelares, justificarle a la autoridad judicial: mira, no me voy a dar a la fuga, mira, no represento un riesgo para la víctima, etc. En la prisión preventiva oficiosa no hay ni siquiera debate. El juez o la jueza de control, de manera automática, impone la prisión preventiva e insisto, no hay oportunidad de rebatirla. Y aunque se pueda impugnar a través de las vías correspondientes, insisto, es inevitable, porque hay un mandato constitucional. Aquí es donde se pone interesante la cosa, que la Corte Interamericana ya nos dijo que eso está mal, esa figura está mal, pero nos los dice al punto de decirnos que esa figura no debería de existir. Y en la sentencia dictada en enero de 2023, en el caso de García Reyes contra México, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano a eliminar la figura. O sea, reformar la Constitución. Claro, totalmente. Entonces, pues de entrada, tendríamos que esperar a que el poder reformador de la Constitución modifique la Constitución y elimine esta figura. Pero ¿qué es lo que está pasando? La sorpresa nos las estamos llevando todos, porque resulta que el poder reformador de la Constitución no solo no ha eliminado la figura, sino que incluso la sigue proyectando, la sigue extendiendo a más delitos. Sigue habiendo un uso indiscriminado de la figura por parte del Poder Legislativo. Entonces, pues no estamos acatando la sentencia de la Corte Interamericana. Ahora, las autoridades judiciales, todas, de todos los fueros, de procesos y de amparo, de alguna manera pudieran estar justificando sus decisiones porque la Constitución ordena que se aplique la prisión preventiva oficiosa en estos delitos, en el catálogo que está ahí. Y entonces, pues las autoridades judiciales que nos dicen, bueno, pues yo me encuentro atada de manos y tengo que continuar aplicando esta figura. ¿Por qué? Porque pues, se encuentra vigente, porque la Constitución me lo ordena, y en la última reforma de diciembre de 2024, incluso el Poder Reformador hizo una adición al final del párrafo tercero del artículo 19 constitucional, donde señala: no se permite ninguna interpretación diferente a la literal. Tenemos que atenernos a la literalidad de este artículo y no se permite ningún otro tipo de interpretación que tienda a menoscabar esta disposición. Entonces pareciera que las autoridades judiciales se encuentran atadas de mano porque tienen que seguir aplicando esa figura de la prisión preventiva oficiosa. Claro. Tenemos que ir a un corte, pero surgen cada vez más temas interesantes dignos de estar comentando. Ejemplo, a mí me llama la atención esto de los datos de prueba, de los indicios. Usted hace un momento decía,
no es suficiente la sola acusación que se realice, la sola denuncia. Hay que ofrecer alguna prueba que indiciariamente demuestre la existencia del hecho. Esto me recuerda que la propia Constitución, y para efectos de prohibir la tortura, hace ya muchos años se reformó para decir que la sola confesión no era suficiente para sustentar la responsabilidad de la persona. Bajo ese entendido viene la otra circunstancia, en donde lo que se había comentado ya en sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era que no podía, que el hecho de que existiera la prisión preventiva no daba lugar a una imposición automática, sino que habría que valorar cada caso concreto para determinar la gravedad de los hechos imputados, a qué nivel estuvieran demostrados presuntivamente, y que eso fuera lo que justificara. Y una tercera, que pudiera ser incluso, si no alcanzamos en el siguiente bloque, en el siguiente, la justificación de la medida, que es reparar de alguna manera este nivel de impunidad que ha habido en la comisión de delitos, pero por otro lado la consecuencia es una presunta violación a los derechos humanos de las personas imputadas. Entonces, continúa con nosotros porque de verdad son temas muy interesantes y que nos atañen a todos nosotros. Muchas gracias. Continúa por favor con nosotros. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando sobre este tema de la prisión preventiva oficiosa, que de verdad se ha puesto muy interesante el tema. Comentábamos, la sola confesión de la persona no podría sustentar tampoco esta prisión preventiva oficiosa. Correcto. O sea, de entrada tendría que desestimarse mientras no esté acompañada con otro dato de prueba robustecida. Segundo, ¿qué pasa con esta valoración que se proponía? ¿Y cómo choca ahora esta realidad de la prisión preventiva oficiosa, que pretende salvaguardar un tema ya no solo de seguridad interna, sino además es una forma, intuyo, de reparar un agravio social que ha existido en la impunidad de la comisión de los delitos? Hay estadísticas alarmantes y que además derivan solamente de los hechos que se denunciaron. Pero hay muchos otros que ni siquiera se denuncian y por tanto el delito prevalece impune. Por esa razón, el Estado mexicano ha buscado la forma de implementar políticas que salvaguarden esta situación y generen esa seguridad en la población de que los delitos van a ser perseguidos y sancionados de manera ejemplar. Pero la otra cara de la moneda es, bueno, es que esto, si se trata de una persona que realmente cometió un hecho ilícito para efectos del derecho penal, bueno, pues sí es justo que lo condenen y que lo condenen severamente en proporción a los hechos que cometió. Pero la realidad social que de repente nos rodea es el hecho de que en muchas ocasiones hay personas que pudieran resultar inocentes y que con la sola imputación de uno de estos hechos ilícitos pudieran no solo caer en la prisión preventiva oficiosa, sino eventualmente purgar una condena que en una de esas no les corresponde. ¿Qué nos platicas sobre eso? No, está muy bueno este tema, está buenísimo. A ver, vámonos por partes. Efectivamente, un solo dato de prueba no puede ser. O sea, no, eso es imposible. Aún así sea la confesión, ya sea en sede ministerial o ante la autoridad judicial. O sea, la confesión debe de estar forzosamente respaldada con otros datos de prueba. Hay una lógica muy simple. A lo mejor una persona confiesa haber cometido un delito para proteger a quien realmente lo cometió. Primera. Segunda, puede ser que una persona confiese porque a lo mejor su confesión fue obtenida por tortura, por engaños. Entonces, no, eso ya está rebasado. La confesión no puede ser suficiente. Debe de tener respaldo de más datos de prueba. Ahora, el tema de la impunidad, efectivamente, pues vivimos en un país con un índice de impunidad elevadísimo. Elevadísimo no solo por las personas que son sometidas a un proceso y logran salir sin ninguna sanción,
sino que además, por el tema de la complejidad de nuestro sistema, la indiferencia de las instituciones, la ignorancia de los servidores públicos y de las servidoras públicas, pues muchas veces orilla a las víctimas a ni siquiera denunciar. Entonces la impunidad empieza desde que no hay denuncia. Pero bueno, nada de eso justifica la prisión preventiva oficiosa. Y no lo digo yo, ya lo dijo la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque se está utilizando como pena anticipada. Y eso es lo que está mal. Sin dar derecho de previa defensa. Nada, 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 nada. Automáticamente te quedas en reclusión. Entonces, el tema aquí que tenemos un principio en derecho penal, tenemos un principio que es el de presunción de inocencia. Uh-huh. Un principio de presunción de inocencia que se está violando por la prisión preventiva oficiosa, porque basta la simple imputación para ya considerarte culpable, cuando en realidad es lo contrario, ¿no? Todos somos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Tenemos también, dicho por la Corte Interamericana, violación al principio de igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Porque la persona que es imputada por uno de los delitos del catálogo del artículo 19 constitucional recibe un trato diferenciado respecto de las demás personas que son imputadas por otros delitos, que sí tienen la oportunidad de defenderse ante las medidas cautelares. Yo, Ministerio Público, acuso a una persona por el delito de robo y solicito prisión preventiva y la justifico con estos datos de prueba. La autoridad judicial abre el debate y la persona imputada y su defensa tienen derecho a rebatir esa solicitud. Pero si una persona es imputada por el delito de homicidio, automáticamente se queda en prisión, porque la Constitución obliga a la autoridad judicial a imponer esa medida cautelar de oficio y ni siquiera hay debate. Ni siquiera hay oportunidad de defensa para que la persona imputada pueda demostrar que no se va a dar a la fuga, que no hay riesgo a la seguridad de la víctima. Digo, no en el caso del homicidio, pero sí en otro tipo de delitos de los previstos en ese catálogo. Claro. Y es que aquí me parece que la audiencia vale la pena que tenga en cuenta que en este proceso acusatorio que se instituyó, decía nuestro compañero hace un momento, tiene como finalidad que las personas que resulten ser víctimas de esta conducta presuntamente delictuosa puedan obtener una reparación del daño adecuada, a diferencia de lo que ocurría en el sistema tradicional, en donde lo único que se buscaba de alguna manera era determinar si determinado hecho era constitutivo de delito o no, y en su caso la pena que se iba a imponer. Pero la reparación del daño como que quedaba a un segundo plazo, incluso la víctima ni siquiera podía intervenir cabalmente en el procedimiento, a diferencia de ahora. Entonces yo lo escucho y dice, bueno, es que si es un tema de robo, yo, víctima, sí puedo pedir la prisión preventiva, no oficiosa porque no está en el catálogo, pero aún así la puedo pedir. ¿Por qué razón? Bueno, porque el monto de lo robado es importante y entonces esto va a propiciar que eventualmente a lo mejor el presunto imputado pues, se evada de la justicia y entonces yo me quede pues sin nada, más allá de la responsabilidad penal en la que pueda incurrir esta persona, pues es que después yo no puedo ya obtener ninguna reparación del daño y por eso justifico esta circunstancia. Lo cual me lleva a mí a la reflexión de que esa prisión preventiva estuvo en mente del constituyente permanente para casos graves y que esos casos graves estuvieran suficientemente demostrados para imponerla como medida cautelar. Pero hay delitos que afectan gravemente a la sociedad y que es ahí donde nace esta motivación para desde la Constitución decir, cuando se trate de este tipo de conductas, hay prisión preventiva porque basta el solo hecho para que se estime que es una conducta sumamente sancionable, grave, y por lo tanto hay que retener a esta persona en este centro de reclusión. ¿Cómo le explicamos a las víctimas esta situación? ¿Qué es lo que lamentablemente en materia penal siempre se comenta? Hay una percepción lamentablemente muy generalizada
y que en algunos casos yo no podría decir que no hay razón de ser. Tampoco digo que sea correcto o incorrecto, pero hay hechos que a veces uno dice, ¿cómo digo que no tiene razón esta percepción ante este cúmulo de estadísticas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un corte, pero creo que la gran pregunta que podríamos desarrollar en el siguiente tema, o aquí nuestro invitado podría desarrollar en el siguiente tema es, ¿cómo explicarle a una persona que no conoce de leyes ni de derecho la circunstancia que un presunto violador o un presunto homicida o defraudador no debe estar en prisión preventiva oficiosa, no obstante la gravedad de los hechos que se le están imputando? No estoy diciendo que sea lo correcto que lo priven de su libertad o no, sino el cómo explicárselo a la persona que no conoce derecho, pero que además es víctima de esta conducta. Claro. Continúa con nosotros en el siguiente bloque, por favor. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Justicia para Todos. Vamos a hablar de un tema verdaderamente trascendente que es la prisión preventiva oficiosa, las motivaciones que existieron para implementarla, pero además los grandes reproches que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho respecto de esta medida cautelar. Comentábamos en el bloque anterior y me parece que es una gran pregunta porque tiene matices de política criminal, de reparación de daño, de evitar la impunidad en la comisión de los delitos, pero por otro lado esto lo tenemos que ponderar y mediar también a partir del respeto irrestricto de los derechos humanos de todas las personas, no solamente de aquellas que resulten ser víctimas, sino también de aquellas personas a quienes no se les ha declarado en sentencia firme culpables y que por tanto se les debe de satisfacer su derecho de defensa y también el hecho de la presunción de inocencia. ¿Qué nos comenta al respecto, compañero? Es una pregunta que merece una respuesta, merecería una respuesta empática hacia las víctimas. Y sí es difícil hacerles entender que la prisión preventiva oficiosa es una figura violatoria de derechos humanos, una figura mal hecha. Efectivamente, la gente desconfía de las instituciones, desconfía del sistema judicial y entonces cuando ven que una persona es imputada por un delito considerado grave y al plazo de los 48 horas después de la audiencia inicial ante la autoridad judicial lo ves en libertad, lo primero que piensas es impunidad. Sin embargo, hay una lógica detrás de todo el sistema penal muy sencilla. Si el Ministerio Público está denunciando a una persona por la probable comisión de un hecho de alto impacto social, de una gravedad elevada, debe de estar sustentada en datos de prueba. Entonces, no es una simple invención. Se supone que el Ministerio Público realizó su función investigadora, recabó suficientes datos de prueba, o muchísimos, que todos demuestran que esta persona cometió uno de los delitos considerados de alto impacto social en el artículo 19. Entonces, ¿dónde quedaría el impedimento del Ministerio Público para justificar la prisión preventiva? No existe. Si estamos hablando de un delito de alto impacto social, de un delito gravísimo, ¿dónde está la imposibilidad del órgano técnico investigador en sustentar algo que sería lo menos? Ya el Ministerio Público ya hizo lo más. Acusarte de la comisión de un delito grave. Y ya recabó los datos de prueba. Ya hizo lo más difícil. Ya la siguiente etapa es más fácil. ¿Cuál es? Justificar la necesidad de la prisión preventiva. Precisamente para que la persona imputada no se nos dé a la fuga, para proteger a la víctima y de esa manera también que la víctima tenga esa percepción de justicia. Pero el Ministerio Público tiene esa obligación. No me puedes venir a mí a acusarme de que cometí un delito de alto impacto
y al mismo tiempo que no tengas ni los datos de prueba ni los razonamientos suficientes para justificar la necesidad de la prisión preventiva. Ese es el tema. El órgano técnico investigador debe de justificar la necesidad de la medida. Es lo único que está peleando la Corte Interamericana con el Estado mexicano. O sea, no te estoy diciendo que quites la prisión preventiva. Te estoy diciendo que la justifiques. En ese sentido, la oficiosa no. Sí, exacto. O sea, la oficiosa no. Prisión preventiva sí, pero oficiosa no. No, la oficiosa debe de ser eliminada. Porque la Corte Interamericana nos llama la atención y nos dice, con la prisión preventiva oficiosa se está permitiendo que el Ministerio Público, que la Fiscalía, sustente casos endebles, sin suficiente carga probatoria. Imaginemos, por ejemplo, una persona que tiene empieza a despuntar en el ámbito político, pero es una persona que se dedica a actividades privadas, está próximo a postularse a algún cargo y de repente le es incómodo a ciertas personas y se le finca una denuncia por un delito de estos de alto impacto que amerita prisión preventiva oficiosa. Conforme a lo que usted nos ha platicado, pues bastaría cualquier dato de prueba que el Ministerio Público y luego la autoridad judicial estimaran suficiente para que, adminiculada con la denuncia, hiciera procedente que esa persona fuera de inmediato a prisión. Correcto. Y con eso, adiós a cualquier aspiración de tipo político. Correcto, correcto. Y no solo una persona que se dedica a la política, que esté en la política, cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. Imagínate un caso extremo en el que de repente a mí me denuncian por narcotráfico. Y pues de alguna manera me enderezan la acusación, se consiguen unos datos de prueba y ya. Ahí está la acusación por narcotráfico. Como es un delito de los previstos en el artículo 19 constitucional, te quedas en prisión preventiva y todo tu proceso lo llevas recluido. Y recluido, defiéndete. O sea, ese es el tema. La Corte Interamericana no está peleada con la prisión preventiva, está peleada con la prisión preventiva oficiosa, porque no se da la oportunidad de que la persona imputada se defienda y pueda obtener otras medidas cautelares y se permite la arbitrariedad por parte de los órganos acusadores, en este caso de las fiscalías, de que ya no se esfuerzan tanto en formular acusaciones robustas, ya no investigan tanto, ya no recaban tantos datos de prueba, ya se conforman con lo mínimo. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que como lo vamos a acusar por uno de los delitos del catálogo del 19 constitucional, se va a quedar en prisión preventiva. Y entonces ya la etapa de investigación complementaria, ahora sí ya Ministerio Público, yo agente del Ministerio Público, ahora sí ya me aplico, ya recabo suficientes datos de prueba, ya hago bien mi investigación para sustentar un buen juicio. Ya no me siento tan presionado porque sé que la persona imputada está recluida. Pues eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal, porque el esfuerzo del órgano investigador debe de estar desde el principio. O sea, la prisión preventiva oficiosa no debe de ser un beneficio para el Ministerio Público. Claro que no. Claro. El Ministerio Público debe de tener la obligación de recabar suficientes datos de pruebas desde el principio para formular acusación y posteriormente justificar la prisión preventiva. Claro, porque además debe de entenderse desde la premisa de que en materia penal le corresponde a la Fiscalía demostrar los hechos. Claro. Y en este caso, los elementos que hagan procedente esta medida cautelar. En cambio, a la persona imputada, pues realmente ella tiene derecho a defenderse, pero al ser una medida cautelar, realmente pues, pudiera ni siquiera meter las manos, porque finalmente el trabajo es de la autoridad ministerial y de la autoridad judicial valorar la suficiencia o no de sus elementos. Correcto. Sí, la persona imputada tiene la oportunidad de defenderse, sí, para lo que nosotros conocemos como descargar la acusación, rebatir lo que la parte acusadora está proponiendo, señalando, ofreciendo como datos de prueba. Pero efectivamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales lo señala así, de manera expresa y clarita. La carga de la prueba corresponde a la parte acusadora. La persona imputada y su defensa ni siquiera en principio tendrían que desgastarse en demostrar que no cometió el delito,
porque la carga de la prueba es para el órgano técnico especializado, que es el Ministerio Público, ¿no? ¿La víctima aquí podría aportar pruebas Sí, también? sí. La parte acusadora la entendemos ya como fiscalía y también como víctima y asesor jurídico, que es el abogado de la víctima. Entonces sí, la parte acusadora está conformada por fiscalía y víctima cuando lo haya, u ofendido, parte de persona ofendida, y del otro lado pues, tenemos la defensa, que es la persona imputada. Entonces, a la parte acusadora es a quien corresponde acreditar la existencia del hecho, que tenga apariencia de delito y la probable participación o comisión de la persona imputada, a quien estamos acusando, a quien se lo estamos imputando, ¿no? Claro. No va en la palabra. Claro. Entonces, pero con la prisión preventiva oficiosa se permite que la fiscalía e incluso la víctima, con datos de prueba endebles, escasos, esta persona se quede en prisión preventiva. Incluso después de valorados por la autoridad judicial. La autoridad judicial va a decir, a mí lo que me interesa es que haya un hecho con apariencia de delito, para yo emitir un auto de vinculación a proceso. Es más que suficiente. Te vinculo a proceso y punto, se acabó. El problema no es ese, el problema es la prisión preventiva oficiosa. Claro. Como es uno de los delitos del artículo 19 constitucional, te quedas. Aún y con datos de prueba escasos. O sea, los datos de prueba son para el auto de vinculación a proceso. Nada más. Si se considera que el auto de vinculación a proceso está justificado, pues está bien. Ya seguimos el proceso y se acabó y pasamos a la etapa de investigación complementaria. El problema es que la prisión preventiva oficiosa, por eso te quedas. Ok. Tenemos que ir a un corte, pero bueno, continuamos en el siguiente. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que abordó precisamente este tema. Entonces yo le pediría si nos pudiera platicar algo al respecto en el siguiente bloque. Continúa con nosotros, por favor, esto sigue muy interesante. Qué bueno que continúas con nosotros aquí en tu programa Justicia para Todos. Verdaderamente es un programa que lo he disfrutado profundamente porque es un tema en el que evidentemente yo no tengo experiencia, porque no soy penalista, pero comprendo la complejidad que tiene y el impacto social además de esta situación. Entiendo la buena voluntad con la cual se crea esta institución, pero los efectos colaterales tan complicados que tiene. Hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fue muy debatida. Platíquenos al respecto. ¿En qué quedó esa sentencia? Que incluso entiendo que se retiró un primer proyecto, una primera propuesta, se hizo una segunda. ¿Y en qué quedó finalmente? Lamentablemente, las ministras y los ministros no lograron ese consenso. Un consenso que era tan necesario y que sigue siendo a la fecha necesario. Al resolver la contradicción de tesis 293/2011, se metieron en un problema que yo considero que era innecesario. ¿Cuál era ese problema? La supremacía constitucional. ¿Por qué? Porque venimos con un corte tradicionalista de años y doctrina que nos dicen, todos los doctrinarios y las doctrinarias nos han dicho que la Constitución es suprema. Nada por encima de la Constitución. Entonces, las ministras y los ministros se vieron involucrados en ese dilema cuando algunos tribunales colegiados empezaron a decir que los tratados internacionales tenían la misma jerarquía que la Constitución. Entonces, de hecho, incluso este tema derivó, uno de los criterios contendientes era de un colegiado civil, ni siquiera era penal. Entonces, la Corte se ve en ese problema y pareciera que lo resuelve porque nos dice, bueno, entonces no hay jerarquía. En derechos humanos no hay jerarquía, hay que reconocer que están en el mismo nivel y pareciera que lo resolvió bien. El problema viene después, en esa misma sentencia, y de hecho el ministro Luis María Aguilar, en su voto concurrente, señala esa incongruencia en la sentencia, porque se dice, no hay jerarquía en normas de derechos humanos. Pero
si hay una restricción en la Constitución, tenemos que atender la restricción constitucional, el texto constitucional. Entonces el ministro Luis María Aguilar pues dice, entonces, ¿hay jerarquía o no hay jerarquía? Porque entonces si tenemos que atender a la restricción constitucional, pues entonces sí hay jerarquía, ¿no? Evidentemente, pues eso estuvo mal. No me ostento como el abogado, el mejor abogado del mundo, ni del país, ni mucho menos. Pero basta un poquito de razonamiento para entender que, en efecto, en normas de derechos humanos, no debe de haber jerarquía. Ahora, la Corte Interamericana nos vuelve a dar una repasada de lo que es el control de convencionalidad y los tratados internacionales. A ver, México, te recuerdo que la Convención de Viena sobre los tratados internacionales establece que una vez que suscribes un tratado internacional, no me puedes alegar que por normas de derecho interno desconoces un tratado internacional. Es una lógica tan sencilla como decir, a ver, el convenio para evitar el genocidio. Y nosotros aquí en la Constitución de México permitimos el genocidio. Y entonces está permitido porque una norma interna permite el genocidio. Celebramos el tratado, pero no lo cumplimos porque la Constitución dice otra cosa. Es un absurdo. Así reducido al absurdo, pues es una lógica tan simple de decir, si celebras un convenio, lo tienes, un convenio internacional, un tratado internacional, lo tienes que cumplir y no me puedes alegar normas de derecho interno para no cumplir. Primera. Segunda, la Corte Interamericana nos recuerda que la adhesión a un convenio internacional, a una convención internacional, no solo conlleva un compromiso internacional con la comunidad internacional, que pareciera que ya es suficiente con eso. Pero la Corte Interamericana nos recuerda que no solo basta el compromiso con la comunidad internacional, sino que te recuerdo que también tienes un compromiso con las personas que están bajo tu jurisdicción. Estado, ¿no? Tu Estado tienes personas bajo tu jurisdicción y te comprometes con la comunidad internacional y con tus personas sujetas a tu jurisdicción. Entonces, no me puedes venir a decir que por normas de derecho interno me desconoces o me dejas de aplicar un convenio, un tratado internacional, y menos de derechos humanos, que es gravísimo. Ahora, aquí es donde se viene lo interesante y de hecho es la parte conclusiva de la sentencia de la Corte Interamericana, donde nos recuerda que el tratado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es obligatoria para todos los órganos del Estado que lo suscribió, en este caso México, para todas las autoridades sin distinción, lo que significa, y lo aterriza así de manera expresa, que es aquí donde está lo grave del asunto, lo aterriza de manera expresa. Juezas y jueces mexicanos de todos los niveles deben de abstenerse de aplicar normas que pretendan menoscabar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya sean constitucionales o legales. Entonces, aquí la pregunta que yo haría, con todo respeto a las autoridades judiciales, ¿por qué no siguen aplicando la prisión preventiva oficiosa cuando la Corte Interamericana dijo que esa figura está mal, que debe eliminarse y que la autoridad judicial está obligada a ejercer un control de convencionalidad ex oficio para dejar de aplicarla? Y lamentablemente a la fecha la seguimos aplicando. ¿Con qué excusa? Con la jurisprudencia de nuestra Corte Mexicana, que establece que debemos de atender las restricciones constitucionales. Pero se nos olvida que al adherirnos a la Convención Americana, al suscribir esa Convención Americana, adquirimos la obligación de adecuar todas nuestras normas, ¿a qué? A la Convención Americana. Y no lo hemos hecho, tratándose de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, las restricciones que se establezcan en la Constitución no pueden ser superiores a las restricciones que en su caso llegue a haber en la Convención Americana. Y eso lo expuso el ministro José Ramón Cosío en su voto concurrente. No recuerdo si es concurrente o particular, creo que él votó en contra de esa ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 293-2011. Dijo, el artículo primero que establece lo de la restricción y suspensión de los derechos humanos, también lo tenemos que interpretar a través del principio pro persona. No es arbitrario. Entonces,
volvemos a reducir pongamos un ejemplo reducido al absurdo. El artículo 22 prohíbe los tratos crueles, inhumanos y degradantes, las penas inusitadas. Y de repente, al poder constituyente permanente, al poder reformador de la Constitución, se le ocurre reformar ese artículo y le decir, bueno, vamos a permitir los azotes. Y entonces, como es una restricción constitucional, ¿la vamos a obedecer? Pues claro que no. Lo mismo debe de aplicarse, esa misma lógica debe de aplicarse para la prisión preventiva oficiosa. Lamentablemente, no se está haciendo. ¿Y cómo hacemos con el tema de la adición que se hace a la Constitución en el sentido de que no se puede interpretar de forma distinta a lo que las palabras dicen? Claro, y que no se reconoce ni se permite ningún criterio de interpretación que pretenda dejar de observar este artículo 19 constitucional. Pues también está mal. También está mal, y por eso las autoridades judiciales gozan de independencia y de autonomía judicial. Yo sé que un tema de estos puede generar temor, miedo en una autoridad judicial porque se enfrenta al dilema de obedecer o no obedecer un mandato constitucional. Pero ya deja de ser una cuestión de criterio personal y se vuelve ya un criterio objetivo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ya no se trata de una cuestión personal de la autoridad judicial, sino que ya está sustentada en la Corte Interamericana. Okay. Está interesantísimo este tema, ¿eh? Tenemos un minuto todavía, entonces, ¿una conclusión final, compañero? Me gustaría pedirle a las autoridades judiciales que hagan uso de los principios de independencia y autonomía judicial. Yo sé que es complicado, no es tan fácil como lo estoy platicando yo ahorita, pero los elementos están. Ya está la orden de la Corte Interamericana, su sentencia debe de respetarse, porque incluso además constituye jurisprudencia vinculante, dicho incluso por la Corte Mexicana, ¿no? Y además, esta sentencia deriva de un caso en el que México fue parte. Entonces, yo los invito a que reflexionen, a que se pongan en lugar de todas estas personas que están en prisión preventiva porque les fue impuesta de manera oficiosa y no se les dio oportunidad de defenderse, y todos los desgastes que ello implica para la persona imputada, para su familia, el estado de indefensión en el que se encuentran, de vulnerabilidad, y que incluso se ven obligadas a aceptar la culpabilidad con tal de resolver sus problemas lo más pronto posible. Es una cuestión muy grave. Considero que debe de abrirse un debate también, de debatirse esto, porque no se habla de esto. También me parece muy grave que haya silencio. Es un tema importantísimo, insisto, por la condena de la Corte Interamericana, y pareciera que lo estamos ignorando. A mí me causa mucha tristeza eso. Ok. Pues de verdad es un tema inacabado porque, como bien dice usted, hace falta un debate profundo sobre el cómo, de alguna manera, conciliar el texto constitucional vigente con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no necesariamente pueden ser incompatibles, sino que, bueno, pudiera de alguna manera, a través de una forma razonada, llegar a esta conciliación y la mejor solución de cada caso concreto. Pero bueno, pues queda abierta la invitación para seguir platicando sobre este o cualquier otro tema que usted quiera comentarnos. Y pues muchas gracias a todos ustedes por hacer realidad este proyecto de Justicia para Todos. En nombre del titular de este espacio, el abogado Héctor Becerra Orefice, yo soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez. Y de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Y recuerda que la justicia es ciega, pero nosotros no. Muchas gracias.